Hola y bienvenidos. Hoy vamos a darle una buena vuelta al material este de Johann Hari, el valor de la atención. Hola, sí, un tema que yo creo que nos toca a todos muy de cerca, ¿no? Totalmente. La sensación general es que ya no nos concentramos como antes, ¿verdad? Que estamos como dispersos, agitados, como si nos hubieran echado polvos pica pica, dice Hari. Jeje, sí, es una buena imagen. Y bueno, él se lo tomó muy en serio. Se pegó un viaje tremendo, casi 50.000 kilómetros, Una barbaridad. y habló con un montón de gente, más de 250 expertos. Científicos, gente de Silicon Valley que estuvo ahí, en la cocina de todo esto. Así que la idea hoy es, pues eso, desgranar un poco las causas que él identifica de esta crisis de atención y ver qué soluciones propone. Porque empieza fuerte, ¿eh? Con datos como que un adolescente se concentra, ¿cuánto era? 65 segundos de media en una tarea. ¿Sí? Y un adulto, apenas 3 minutos, es, bueno, es bastante demoledor si lo piensas. Desde luego. Y un punto clave que subraya Hari, y que me parece fundamental, es que esto no va solo de echarle la culpa al móvil o a nuestra falta de voluntad. O sea, es simplificar demasiado. Claro, que el problema es más gordo. Mucho más. Es algo sistémico, dice él, con raíces más profundas en cómo vivimos. Vale, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por lo básico. ¿Qué nos cuesta a nivel mental esta distracción continua? Hari habla mucho de la alternancia de tareas, ¿no? Del task switching. Eso es. La idea de que somos multitarea. Pues parece que es un mito. Sí, él cuenta su propia experiencia cuando intentó desconectar en Provincetown, que al principio le costaba horrores leer un libro tranquilamente, incluso sin el móvil cerca. Claro, es que el cerebro no está hecho para eso. Cambiar constantemente de foco tiene un precio. El profesor Earl Miller del MIT lo explica muy bien. ¿Qué dice Miller? Pues varias cosas. Primero, que nos vuelve más lentos. Segundo, que cometemos más errores, bastantes más. O sea que ni siquiera somos más eficientes haciendo varias cosas. Para nada. Y además dice algo muy interesante sobre la creatividad, A ver, que limita la creatividad. Porque esas ideas nuevas, esas conexiones inesperadas, surgen cuando te sumerges en algo, cuando sigues un hilo de pensamiento. Si saltas de una cosa a otra, no das tiempo a que eso ocurra. tiene sentido. Y también afecta a la memoria, ¿no? Sí, recordamos peor lo que hacemos cuando estamos alternando tareas. O sea, es un pack completo de desventajas cognitivas. Y el tiempo que perdemos. Mencionan al profesor Michael Posner, que calculó que después de que te interrumpan, necesitas como 23 minutos de media para volver al mismo nivel de concentración. 23 minutos. Es una barbaridad. Piensa en un día normal de trabajo. Imposible. La profesora Gloria Mark estudió esto en oficinas. Resultado, al trabajador medio lo interrumpen cada 3 minutos. 3 minutos. Madre mía. Es que así es imposible profundizar en nada. Y ojo que esto llega a todos los niveles. Hasta los CEOs, según otro estudio, apenas tienen media hora seguida sin interrupciones al día. Es tremendo el impacto acumulado. Y esa analogía que usa Hari del neurocientífico David Strayer, Ah, sí, la de conducir. eso es, que conducir distraído por el móvil, incluso solo por recibir mensajes, te deja tan incapacitado como ir bebido según los límites legales. Es muy gráfico, sí, y da que pensar sobre los riesgos reales más allá de la productividad. Los accidentes de tráfico por distracción son ya una causa importantísima. Totalmente. Y claro, esto nos lleva de cabeza a la tecnología, al entorno digital. Claro. Pero aquí, Hari y la gente que entrevista, como Tristan Harris, que estuvo en Google, o Azar Raskin, El inventor del scroll infinito, ¿no? ese mismo. Lo que dicen es que el problema no es solo la tecnología en sí, sino cómo está diseñada y, sobre todo, el modelo de negocio que hay detrás. El famoso capitalismo de vigilancia, que suena así como muy, muy fuerte. Bueno, es que lo es. Lo fascinante aquí es entender la lógica. El objetivo de muchas de estas plataformas no es tanto darte el mejor servicio, sino, Engancharte, exacto, maximizar el tiempo que pasas ahí, porque, para enseñarte más anuncios y, crucial, para recopilar más y más datos sobre ti. cada clic, cada me gusta, cada búsqueda. Todo. Azar Raskin usa esa metáfora del muñeco de vudú digital. Crean un modelo de ti basado en tus datos para predecir qué te va a mantener mirando, qué te va a hacer volver y, hasta cierto punto, influir en lo que haces después. Y para eso usan los algoritmos, claro.
que no te muestran las cosas en orden cronológico, sino lo que creen que te va a picar más. Justo. Y aquí viene una consecuencia un poco perversa. Resulta que lo que más nos engancha muchas veces son las cosas que nos indignan, que nos enfadan. ¿Ah, sí? Sí. Hay estudios como los de Molly Crockett o análisis del Pew Research Center que muestran que los mensajes con carga moral, sobre todo de indignación, se comparten más, generan más reacción. El algoritmo aprende que la bronca funciona para mantenernos pegados. Y tenemos a gente de dentro de la industria confirmándolo. Sean Parker, de Facebook, que dijo aquello de que estaban explotando una vulnerabilidad de la psicología humana. Exacto. O Chamath Palihapitiya, otro exdirectivo de Facebook, que dijo que a sus hijos no les dejaba usar esa mierda. Son palabras fuertes viniendo de quienes vienen. Desde luego. Incluso informes internos de la propia Facebook, como ese proyecto Common Ground, ya veían que sus algoritmos podían dividir a la gente, fomentar el extremismo. Pero, según se filtró, la empresa priorizó el crecimiento, el engagement, por encima de arreglar eso. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque Harry insiste mucho en que echarle toda la culpa a las pantallas es quedarse corto. Sí, es un punto clave de su argumento. De hecho, cuenta que encargó una encuesta y la gente decía que lo que más les quitaba la atención era el estrés, los problemas de la vida, más que los móviles. Claro. Y aquí introduce ese concepto del profesor Ronald Purser, el optimismo cruel. ¿Qué es exactamente? Pues es una idea muy potente. Se refiere a esa tendencia que tenemos a dar soluciones individuales muy simples a problemas que en realidad son enormes y estructurales. Tipo, medita 5 minutos o desinstala la app. Eso mismo. Suenan bien, ¿no? Como que te dan el control. Pero Purser dice que son crueles porque ignoran las causas de fondo, que te lo ponen dificilísimo. Al final, la mayoría fracasa al intentar seguir esos consejos y acaba sintiéndose culpables pensando que es un problema suyo, de falta de voluntad. Claro, que culpabiliza a ti en lugar de mirar el sistema. Exacto. Y Harry dedica buena parte del libro a explorar esas causas más profundas, más sistémicas. Podríamos agruparlas, ¿no? Por un lado, habla de factores que como que nos sabotean la biología de la atención. Ahí entra de lleno lo del sueño. Fundamental. Es que vivimos en una sociedad crónicamente privada de sueño. Dice que el 40% de los estadounidenses duerme menos de 7 horas, que es lo mínimo recomendable. Y el efecto en la atención es directo. Brutal. La doctora Maiken Nedergaard descubrió ese sistema de limpieza que tiene el cerebro, el sistema linfático, que funciona sobre todo mientras dormimos. Si no duermes, es como si no sacaras la basura cerebral. Uf. Y el profesor Charles Chasler lleva años demostrando que dormir poco te destroza la capacidad de concentrarte al día siguiente. Además, la luz de las pantallas antes de dormir nos fastidia los ritmos naturales. La luz azul, sí. Eso es. Y ojo con las pastillas para dormir, que advierte la doctora Roxanne Pritchard, que no son la solución. No te dan el mismo tipo de sueño reparador que necesita el cerebro. Vale, sueño. ¿Qué más en este bloque biológico? La dieta. No, sí, la comida. Lo que comemos importa, y mucho. El nutricionista Dale Pinnock usa una metáfora genial. Darle comida ultraprocesada al cuerpo, llena de azúcar y grasas malas, es como meterle combustible de cohete a un Mini Cooper. Buena imagen. Te da picos de energía y luego bajones tremendos. Malísimo para la concentración. Y además, esa comida suele ser pobre en nutrientes clave para el cerebro, como los omega-3 que estudia el doctor Drew Ramsey. Y luego están los aditivos, colorantes. Exacto. Hay estudios, sobre todo en niños, que los relacionan con problemas de atención. Algunos están prohibidos o limitados en Europa por eso. Al final, la recomendación es volver a la comida real. Menos procesados, más producto fresco. Tiene lógica. Y aparte de estos factores biológicos, Harry señala presiones más sociales, ambientales. El estrés crónico, por ejemplo. Claro. Vivimos estresados. La doctora Nadine Burke Harris explica muy bien cómo el estrés continuo, aunque no sea agudísimo, nos pone en modo alerta, en hipervigilancia. Como esperando siempre el peligro. Eso es. Y ese estado es incompatible con la concentración profunda y calmada que necesitas para tareas complejas. La precariedad, las jornadas larguísimas, la incertidumbre, todo suma a ese estrés ambiental. Y luego dedica un buen trozo a los cambios en cómo crecen los niños hoy en día, que es bastante preocupante. Harry destaca sobre todo la desaparición del juego libre, del juego no dirigido por adultos. El salir a la calle a jugar sin más, ¿no?
Exacto. Figuras como Lenore Skenazy o Peter Gray insisten en que jugar así es crucial. Ahí aprenden a negociar, a resolver problemas solos, a gestionar la frustración, a ser creativos, resilientes. Todo eso es la base para aprender a dirigir tu propia atención. Y mientras quitamos juego libre, metemos más presión académica desde pequeños, más actividades extraescolares. Sí, agendas infantiles de ministro. Menos tiempo para explorar, por su cuenta, para aburrirse incluso, que también es importante. Y esto conecta con la motivación. Intrínseca versus extrínseca. Esa es. Los psicólogos Deci y Ryan demostraron que aprendemos y nos concentramos mucho mejor cuando hacemos algo porque nos interesa de verdad, intrínseca, no solo por la nota o el premio, extrínseca. Y Harry sugiere que la escuela actual tira demasiado de la extrínseca y eso puede minar la capacidad de concentración a largo plazo. Es un punto interesante. Y menciona un último factor sistémico que igual nos pilla más de sorpresa: la contaminación. Sí, puede sonar raro, pero hay base. El caso histórico es el del plomo. Se demostró que afectaba muchísimo al desarrollo cognitivo y a la atención de los niños. Por eso se prohibió en la gasolina, en las pinturas. Claro. Pero ahora hay preocupación por otros químicos. La doctora Bárbara de Meneix alerta sobre pesticidas, plásticos como el BPA, retardantes de llama, cosas a las que estamos expuestos y que podrían estar afectando al cerebro y la atención. Aún falta investigación para muchos, pero la sospecha está ahí. Bueno, el panorama es complejo, ¿eh? Bastante abrumador. ¿Qué hacemos entonces? Volvamos a Ari en Provincetown. Después de la lucha inicial, consiguió desconectar. Sí. Cuenta que poco a poco fue recuperando la calma, la capacidad de leer durante horas, de meterse de lleno en una tarea. Redescubrió lo que el psicólogo Mikhail Csikszentmihalyi llamó flujo. Ah, el estado de flujo. Estás totalmente absorto en algo. Eso es. Cuando estás tan metido en lo que haces que pierdes la noción del tiempo y la tarea fluye casi sin esfuerzo. Csikszentmihalyi vio que para llegar ahí necesitas una meta clara, que te importe lo que haces y que el desafío esté ajustado. Ni muy fácil que aburra, ni muy difícil que agobie. Y, supongo, hacer solo una cosa a la vez. Fundamental. El flujo es enemigo de la multitarea. Necesita monotarea. Y junto al flujo, Harry reivindica otra cosa que solemos ver como negativa: el dejar la mente divagar, el mind wandering. Sí, esto es súper interesante. Antes se veía como un fallo de atención, pero ahora sabemos, gracias a gente como Marcus Rachel o Jonathan Schooler, que es un estado mental distinto pero necesario. ¿Qué hace la mente cuando divaga? Pues no está parada. Está procesando información, conectando ideas, consolidando recuerdos, planeando el futuro, pensando sobre nosotros mismos. Es clave para darle sentido a las cosas. El problema es que ahora, con tanto estímulo, casi no le dejamos espacio para hacerlo. Entiendo. Entonces, a nivel individual sí que hay margen, ¿no? Gestionar el móvil, quizás con esas cajas de bloqueo temporal. El CAC-SAFE, sí. Proteger el sueño, comer mejor, buscar actividades que nos metan en flujo, permitirnos ratos de no hacer nada para que la mente divague, practicar meditación o yoga. Claro, todo eso ayuda. Es un punto de partida necesario. Pero aquí Harry vuelve a la carga con lo del optimismo cruel. Que no basta con eso, que es injusto y poco realista esperar que la gente solucione esto solo con fuerza de voluntad individual, cuando todo el entorno rema en contra. Usa la analogía de la obesidad. No puedes culpar solo al individuo cuando vive rodeado de comida basura barata y accesible, y sin espacios seguros para moverse. Claro, las dietas fracasan masivamente por el entorno. Pues con la atención igual. Es muy difícil concentrarse si tu entorno está diseñado para fragmentarte constantemente. Y eso nos lleva a la necesidad de actuar juntos, de cambiar el entorno. Menciona ejemplos históricos, ¿no? Sí, como la lucha feminista que cambió leyes y mentalidades, o la campaña ciudadana que consiguió prohibir el plomo en la gasolina, a pesar de la oposición brutal de la industria. Gente normal, como Jill Runet, que se organizó y lo logró. O sea, que los cambios sistémicos son posibles. Si conectamos esto con el panorama general. Exacto. Y las propuestas que recoge Harry van en esa línea. Cambiar las estructuras. Por ejemplo, Pues, regular o incluso prohibir el modelo de negocio de vigilancia. Algunos sugieren tratar las redes sociales como un servicio público, tipo la BBC, sin ánimo de lucro basado en publicidad y datos. Interesante. Más cosas. En el trabajo, el derecho a la desconexión, que ya existe en Francia.
O la semana laboral de 4 días. Hay casos como el de esa empresa en Nueva Zelanda, Perpetual Guardian, donde vieron que la gente estaba menos estresada, más concentrada y era igual o más productiva. ¿Suena bien? Cambiar cómo crecen los niños. Más juego libre, como promueve Let's Grow, y modelos educativos distintos que fomenten la motivación intrínseca, como las escuelas Zadvari Valley o la ESBZ en Berlín. Y supongo que actuar contra la contaminación y la mala alimentación a nivel de políticas públicas. Por supuesto. Malos químicos tóxicos, mejor comida para todos. Son cambios grandes, claro, pero la idea es que son necesarios si queremos recuperar la atención de verdad. En resumen, entonces, la crisis de atención es real, es compleja y no es solo culpa nuestra, ni solo del móvil. Es una mezcla de tecnología diseñada para enganchar, más un montón de presiones sociales y ambientales. Estrés, falta de sueño, mala dieta, contaminación, cambios en la infancia. Una tormenta perfecta, como dices. Y las soluciones individuales son un primer paso, pero se quedan cortas si no hay cambios colectivos para arreglar el entorno. Exacto. Y para terminar, hay una reflexión de James Williams, otro ex Google crítico, que cita Harry, que me parece muy potente. Usa metáforas de luces. A ver, Dice que tenemos la luz de foco, para concentrarnos en tareas concretas. La luz de estrellas, para pensar a largo plazo, en nuestros valores, en qué vida queremos. Y la luz del día, para ser conscientes de lo que nos rodea, aquí y ahora. foco, estrellas, día. Vale. Y el miedo es que estamos perdiendo las tres, que nos cuesta enfocar, nos cuesta levantar la vista para ver las estrellas y nos cuesta ver lo que tenemos delante. Es una imagen muy clara de lo que perdemos. Pero Williams añade una cuarta luz, la luz de estadio. En la luz de estadio, Sí, sería nuestra capacidad de vernos como colectivo, de entender los problemas que compartimos y de organizarnos para actuar juntos. Y él se pregunta si nuestra dificultad para afrontar crisis enormes como la climática no será un síntoma de que estamos perdiendo también esa luz de estadio, esa capacidad de atención colectiva. Uf, eso da mucho que pensar, ¿eh? Nos deja con esa pregunta. ¿Luchar por la atención es solo para estar mejor nosotros individualmente o es algo más fundamental? Es luchar por nuestra capacidad de afrontar juntos los desafíos que tenemos como sociedad. Quizás como decía Oden en otro contexto, o nos amamos los unos a los otros o morimos, pues adaptado a esto podría ser, o nos concentramos juntos o nos enfrentaremos solos a los incendios. Una llamada a la acción colectiva en definitiva.